vamos a la segunda parte que tendría que ver con ver como críticas o algunos diálogos del feminismo con el marxismo. Eh, bien. O sea, los tres pilares fueron esos, ¿no? Ahora vamos a hacer como una pequeña clase vinculada con una crítica a esta construcción burguesa de la familia, ¿no? Sí, Cecilia. Guido, no sé si te entendí mal o no llegué a notar algo. A ver. Dijiste que la idea de sexualidad se había dividido en dos. La- Una que era la heterosexual, la otra. bueno, la sexualidad no es que se divide en dos, ¿no? O sea, la sexualidad tiene que ver con pensar la conducta de los cuerpos sexuados, pensar que hay una subjetividad sexuada, ¿no? Que hay algo constitutivo de tu ser que tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad que es la conducta que uno realiza, ¿no? En esa conducta hay muchas sexualidades. Lo que pasa es que va a haber una que es la norma, lo normal, que es la heterosexualidad. A partir de la idea de la heterosexualidad, por supuesto, aparece la idea de la homosexualidad, ¿no? Que sería la otra gran sexualidad. Pero no se reduce solo a la cuestión de heterosexualidad y homosexualidad, porque como esta norma está definida en función de la necesidad de controlar la sexualidad para la reproducción de la especie, para la reproducción de la clase, básicamente, después aparecen toda una serie de conductas que también van a ser consideradas patológicas o anormales porque no están al servicio de la reproducción, ¿no? El tipo que le gusta, qué sé yo, que le peguen con el látigo, ¿y dónde está la reproducción? Entonces aparecen las perversiones, ¿no? Aparece el sadismo, el masoquismo y todo otro tipo de desviaciones sexuales que son entendidas como desviaciones justamente porque en realidad se están yendo de la norma, que en este caso es la sexualidad como reproducción dentro de la familia nuclear heterosexual, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a lo que sería... ¿Está bien, Cecilia, eso me preguntabas? Vamos a esta crítica, ¿no? También medio por arriba lo voy a hacer. Eh, claro, desviado de lo que no se asemeja a la vara burguesa, por supuesto, Axel. Por lo menos en este mundo industrial, ¿eh? Habría que ver qué pasa ahora con todo eso. Habría que ver si ahora lo burgués no incluye también otro tipo de identidades sexuales. Bueno, el planteo que quiero hacerles ahora tiene que ver con la relación entre feminismo y marxismo. Y a ver, si vamos a hacer una crítica a esta construcción burguesa, ¿cuánto de la crítica a la construcción burguesa de la mujer proviene y cuánto no proviene de lo que sería la crítica a la burguesía? Y ahí entraría el marxismo, ¿no? Y ahí hay toda una gran disputa, ¿no? Hay, digamos, feminismos hay un montonazo, vamos a estar 4.000 horas para explicárselos. De hecho, ahora Nacho les va a hablar de todo el feminismo negro, el feminismo tercermundista, bla, bla, bla. Ustedes van a trabajar la semana que viene con los textos que les dejamos de Hooks, de Davis y de Mohanty. Pero una de las cosas que se puede decir es que hay algunas líneas dentro del feminismo que en algunos casos provienen de lo que fue el feminismo radical norteamericano de los años 70, que postulan que el problema es el problema del patriarcado y no el problema del capitalismo, ¿no? Y después hay algunas líneas dentro del marxismo que postulan que el problema del patriarcado es un problema del capitalismo. Y aunque existieron en otros modos de producción también formas patriarcales, esta es una que es propia del capitalismo y que por lo tanto, destruyendo el capitalismo, se destruiría esa forma patriarcal, ¿no? Pero eso es todo un problema académico, por lo menos en la academia es un problema cómo articular eso. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos decir, y es un problema bien teórico, pero que yo creo que ahí hay que llevarlo, es lo siguiente. El capitalismo es un modo de producción que, por primera vez en la historia, plantea que el criterio para organizar la vida es lo que se llama la lógica del valor, ¿no? Que es qué cosa, la indiferencia ante lo determinado. Lo que importa es el trabajo abstracto del trabajador. No importa si sos taxista, plomero, albañil, herrero, oficinista o técnico en informática. Lo que importa en todos los casos es que vos producís valor en tanto trabajador o trabajadora. Y también es indiferente lo que vos produzcas. No importa si vos producís computadoras, remeras, libros de Marx o lo que fuera, lo que importa es que esas son mercancías que poseen un valor.
que al venderse se acumula el valor, ¿no? Y ese es el capital. Entonces, el capitalismo como tal es un sistema cuya esencia es la indiferencia a toda forma determinada. A toda forma determinada. Ahora bien, históricamente, esto lo vimos porque lo vimos con Quijano, el capitalismo se apoya en determinados códigos, en determinadas formas de dominio que le dan un orden coyuntural, contingente, histórico a la producción, ¿no? ¿A qué me refiero? Aunque el capital como tal es indiferente a lo determinado, el capitalismo nació con la construcción de la raza y de los negros como esclavos, ¿no? Indiferencia ante las cosas determinadas, Eury, ante toda forma determinada. Ahora, la esencia del capitalismo no es que decir que los negros son inferiores y que los explotamos como esclavos. Porque de hecho, cuando se termina la esclavitud, el capitalismo no se terminó. Sigue existiendo, ¿no? Lo que dije hace un rato. El capitalismo nace con una división sexual del trabajo en donde la mujer queda ligada a la reproducción y el varón queda ligado a la producción. Bueno, eso es lo que necesitó el capitalismo industrial. Hoy en día, en donde el capitalismo ya no es más industrial, sino que es un capitalismo financiero y de servicios, la familia empieza a decaer y por lo tanto lo que empieza a decaer es esta necesidad de dividir lo masculino y lo femenino. Claro, falta mucho para ver esas consecuencias, porque está pasando recién ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es si el aspecto patriarcal del capitalismo puede ser separado a la propia organización del capitalismo, ¿no? Esto por varios motivos. Uno, una autora que se llama Heidi Hartman, que tiene un artículo que fue muy importante en estos debates, por lo menos, que se llama El difícil matrimonio entre feminismo y marxismo, creo que se llamaba así. Ella planteaba que el marxismo, que había planteado que el capital es indiferente a toda forma determinada, no podía explicar por qué el capitalismo, a pesar de su indiferencia, tomaba formas. ¿Por qué las mujeres terminan ganando menos que los varones, por ejemplo? ¿O por qué a las mujeres se las corría del lugar de la producción cuando se hacía, ¿no? Entonces, la propia teoría marxista no podía dar cuenta de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Ahí el concepto que algunos plantean, por ejemplo, otra autora feminista muy importante, se llama Iris Young, que le contesta a esta Hartman y hace una crítica a su texto. Ella dice que, por ejemplo, que el concepto de clase marxista es un concepto ciego a las cuestiones de género, ¿no? Es decir, el concepto de clase que había manejado por lo menos ese marxismo tradicional no podía dar cuenta de la desigualdad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, la clave es pensar cómo explicar eso. Esta Hartman propone una teoría que se llama la teoría de los sistemas duales. Y es pensar que nosotros vivimos en realidad en un mundo que está definido por dos sistemas. Es decir, no se trata de que exista el sistema capitalista. Lo que hay son dos sistemas. Estaría el capitalismo por un lado y el patriarcado por el otro, ¿no? Como si fueran dos sistemas de dominio, dos sistemas de regulación de la vida y la producción y dos sistemas de dominio. Y que vivimos en la articulación de estos dos sistemas. Y que por lo tanto, al luchar, uno tiene que luchar como en dos frentes distintos, ¿no? Este planteo, como les decía, Iris Young, en un artículo que se llama, creo que se llama El difícil matrimonio entre feminismo y marxismo revisitado, dice que no sirve duplicar los sistemas de dominio, que hay que porque eso que supone pensar que el patriarcado es un sistema como transhistórico o peor ahistórico, ¿no? Que es lo que en algunos casos cierto feminismo radical había planteado, ¿no? Como si siempre hubiera habido un patriarcado. Y esta Yang dice, bueno, no, el patriarcado no es un sistema de dominio que estuvo siempre. O no es un sistema que estuvo siempre, ¿qué quiere decir?
no siempre fue el mismo sistema en realidad. Desde una mirada marxista no hay nada que sea transhistórico, todo es histórico. Y las sociedades se definen como modos de producción. Lo que hay que entender es cómo el modo de producción capitalista se constituye de manera patriarcal. Y que por lo tanto el patriarcado del capitalismo no es exactamente lo mismo que el patriarcado del feudalismo, por ejemplo. Y aunque tenemos sociedades que son patriarcales, el patriarcado no es el mismo. Y no es el mismo ¿por qué? Porque no son los mismos los modos de producción. Por ejemplo, ella dice, lo que tenemos que abandonar es la idea de la clase y hay que ir a la división sexual del trabajo, que es un concepto que viene de Marx y Engels, ¿no? Que es la idea de la división del trabajo. Y entender que en el capitalismo se constituye a partir de una división sexual que pone a las mujeres en el lado, por ejemplo, de la reproducción, ¿no? Dentro de esta línea, Nacho, decir lo que quieras, dentro de esta línea, la crítica que hicieron las feministas por el salario del ama de casa, ahí hubo todo un movimiento muy importante, italianas y de Federici, por ejemplo, que la citamos antes, que buscaban que se le pagara un salario al ama de casa, de alguna manera encontraba su fundamento en esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si la mujer quedó en el ámbito de la reproducción, lo que no vio la teoría marxista es que que el ámbito de la reproducción no es simplemente una reproducción como biológica o material. Que cuando el obrero llega a la fábrica y sus horas de trabajo tienen un valor, digamos, gracias al cual se le va a pagar un salario, el valor de la fuerza del trabajo del varón fue producida por el trabajo doméstico de la mujer. Porque el trabajo que hace la mujer, al darle el alimento, el descanso, el sexo incluso, eso que la mujer le da al varón es lo que hace que el varón valga en la fábrica algo u otra cosa, ¿no? Con lo cual, parte del salario que recibe el varón en la fábrica se lo debe a la mujer. Es decir, el trabajo de la mujer valoriza a la fuerza de trabajo masculina. ¿Esto a qué voy? Esto es entender cómo la forma patriarcal está íntimamente ligada al capitalismo. ¿Quiere decir esto, por otro lado, que entonces el capitalismo es esencialmente patriarcal? Si me preguntan a mí de todo lo que uno puede leer, de estos feminismos, y les puedo asegurar que con Nacho hemos leído un montón, hay para decir lo que quieran, ¿no? Si yo les digo lo que yo opino de esto, es que si bien el capitalismo como tal, en su esencia, es indiferente, y sería un error creer que es esencialmente patriarcal el capitalismo, que sería el mismo error de decir que es esencialmente racista, y ya sabemos, desapareció la esclavitud pero no desapareció el trabajo abstracto, con el patriarcado pasa lo mismo. No forma parte de la esencia del capitalismo. Pero sí es cierto que forma parte de la forma histórica en la que ha nacido el capitalismo y en la que todavía existe el capitalismo. Porque el capitalismo todavía existe bajo una forma patriarcal. Aunque podemos encontrar en algunas zonas, en algunas geografías, en algunas ciudades, en algunos puntos del capitalismo, lugares en donde ya no se necesita más de la variable patriarcal, ¿no? Me perdí. Otra vez. Ok, Cecilia. La discusión, ¿cuál sería? ¿Cómo articular la crítica al capitalismo? ¿Cómo articular una crítica a un sistema de explotación, que ya sabemos todo lo que es, hablamos bastante de Marx en otras clases? ¿Cómo articular la crítica a un sistema, que sería el capitalismo, con otro sistema, si es que es otro sistema, que sería el patriarcado? ¿Cómo explicar? Digamos, yo lucho por la liberación de las mujeres, lucho por la liberación de la clase trabajadora. Lucho, si soy feminista, lucho por mujeres independientemente de la clase a la que pertenecen, por ejemplo. Porque yo lucho por las mujeres. O lucho por las mujeres trabajadoras. Eso es como una primera problemática, ¿no? Que yo creo que está dentro de estas discusiones del feminismo y el marxismo, ¿no? Entonces, como estas feministas que les estoy contando, Harman, Federici, Young, son un montonazo, hay un montón.
no quieren perder la perspectiva o de clase o no quieren perder la perspectiva anticapitalista, dicen, bueno, ¿cómo articulamos nuestra crítica al patriarcado con nuestra crítica al capitalismo? Entonces el planteo que hace Hartman es pensar que hay dos modelos, el de la clase y el del sexismo o del patriarcado, ¿no? Y son dos modelos que hay que luchar como en dos frentes. En el caso de Young dice no, dos modelos no sirve nada, duplicar los sistemas de dominio. Es uno solo, es el capitalismo, que se constituye de manera patriarcal. Entonces, digo, ahí viene mi perspectiva sobre esto. ¿Cómo entender la relación entre la explotación de clase y el dominio patriarcal, es decir, el dominio de los varones sobre las mujeres o del poder masculino sobre lo femenino? Yo diría esto. Siendo el capitalismo en su esencia un sistema que es indiferente a toda forma determinada, sin embargo, históricamente ha estado constituido desde su nacimiento como de manera patriarcal, bajo una forma patriarcal. Como en el origen estuvo constituido bajo una forma esclavista racista, que después se sacó de encima. ¿Se sacó de encima el racismo? Bueno, no se lo sacó completamente de encima, ¿no? Porque ya sabemos por Quijano que el mundo sigue estando organizado racialmente, ¿no? Y los negros van a tener trabajos inferiores a los blancos, eso no hay ninguna duda. Pero no se necesitó más la asociación entre negro y esclavo, por ejemplo. Bueno, por ahora se necesita la división entre lo masculino y lo femenino, porque el capitalismo extrae más plusvalía de esa forma. Porque es más rentable, se extrae más plusvalía dándole salarios más bajos a las mujeres que a los varones. Poniendo a la mujer en el ámbito de la reproducción, garantizando la reproducción de su marido y sus hijos, que mandándola a la fábrica, que poniéndola en igualdad con los varones. Todo eso es cierto. Ahora, no forma parte de la esencia del capitalismo. Eso podría desaparecer. Como de hecho está, en parte, como decía antes, desapareciendo la familia nuclear. Si desaparece la familia nuclear, desaparece el dispositivo que produjo los géneros en el mundo burgués. Desaparece el dispositivo que produjo e instituyó la heteronormatividad, es decir, la sexualidad heterosexual como la norma. Y entonces pierden ya esa estructura desigual entre lo masculino y lo femenino, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Y entonces, a mí me parece, y con esto quería cerrarles, esto que capaz que fue un poco caótico, porque bueno, es muy, muy largo y estoy como sintetizando demasiado, con algunos aportes vinculados con qué experiencia hubo entonces en los países comunistas. Porque si yo digo que, más allá de todas las discusiones académicas, que hay una relación directa entre la explotación de la mujer y el capitalismo, o hay una relación directa entre la construcción del género, lo masculino y femenino y la heterosexualidad y el mundo burgués, bueno, en las sociedades comunistas, ¿cómo fue? Ahí es interesante porque hay muchas feministas que rápidamente plantean que, bueno, que un ejemplo de que no se trata del capitalismo, sino que se trata del patriarcado, es ver que en las sociedades comunistas la cosa siguió igual. Algo que no es del todo cierto, ¿no? Aunque probablemente hayan existido sistemas patriarcales de la misma manera, pero hay algo que cambió cuando desapareció la propiedad privada, cuando desapareció el mundo burgués, ¿no? Miren, ayer justo terminé de ver una serie que no es buena y nada, la verdad que estaba aburrido, me sentía medio mal, creí que tenía COVID y estuve en la cama mirando una serie como una maratón pensando si me iba a morir o no, porque eso, yo soy así de trágico. Bueno, es así, boludo, no te rías, Nacho, yo estaba sufriendo ayer. Bien, que es una serie que estrenó en Netflix ahora hace poco, se llama Gambito de Dama, creo que se llama, puede ser, una de un ajedrecista. Dos cosas voy a decir de esa serie, me parece súper interesante. Es la historia de una chica, como en los años 50, que se convierte en una ajedrecista. Es una especie de Rocky. Todavía la industria norteamericana no se cansó de esto. No sé si ustedes vieron... No, Rocky era... Sí, Rocky. Rocky,
creo que era Rocky 2, Nacho, cuando va a pelear con, no, Rocky 3, Rocky 3 cuando va a pelear con el ruso, con Iván Drago, y que va a la Unión Soviética y todo el estadio termina aplaudiendo y gritando en favor del norteamericano. Imagínense la URSS y están todos a favor de este. Una estupidez más grande que una casa. Esta serie de porquería termina igual. Termina en el último partido que juega en la Unión Soviética. Está toda la gente gritando por la norteamericana y no por el ajedrecista ruso. Una cosa terrible, terrible, terrible. No, no le digo de cómo termina, mírenla. Pero hay dos cosas interesantes en la serie. Ustedes saben que a mí me gustan estas cosas como culturales. Una, que no es una historia real. No hubo ajedrecistas mujeres que llegaran a eso, los campeonatos eran de varones. Entonces uno dice, bueno, yo miraba la serie y digo, esto es recontra inverosímil, porque la serie tiene una mirada como feminista y de verdad tiene una cosa que yo creo que es lo mejor que tiene la serie, que las relaciones entre los hombres y las mujeres no son relaciones que están moldeadas según un ojo, según la mirada masculina, ¿no? No todo pasa por una determinada relación sexual. Es interesante cómo están planteadas las relaciones entre hombres y mujeres. Yo creo que es lo más interesante que tiene la serie, ¿no? La narración no apela a que la chica se acueste con el chico. Y tampoco apela a que el pibe se la quiere levantar. Y me parece súper interesante que no digo que sea la primera vez, pero que por lo menos se pongan masculinidades y feminidades que no estén ni la mujer enamorada del tipo ni el tipo queriéndose acostar con la mina como única meta en la vida, ¿no? Como si no hubiera otro tipo de relación entre un hombre y una mujer. Eso está bien de la serie. Ahora, fíjense qué loco. Digo, pero qué inverosímil, si no existió eso. Entonces, ¿qué sentido tiene si no forma parte de la historia del ajedrez que una mujer allá? Y ella tiene una muy buena amiga que es negra. Y yo decía, ¿por qué no pusieron a la negra, no? Como ajedrecista. Entonces, claro, sería inverosímil. Y decía, qué loco, lo que resultaría inverosímil para una mujer negra no resulta inverosímil para una mujer blanca. Aunque es inverosímil, porque no fue eso la historia. Una mujer en los años 50 no hubiera estado peleando por el campeonato mundial jugando contra aquellos Kasparov, no sé quién estaba en esa época. Ahora, la serie presenta como que eso es verosímil, porque uno la mira y le cree, y cree esa historia, y cree que esa chica puede hacer todo lo que hizo. Pero no hubiera ocurrido lo mismo si hubiera sido una protagonista negra. Esto es bien lo que van a ver la semana que viene con Hooks, con Davis, es la crítica al feminismo negro. Entonces la serie se presenta con un tono así como feminista, y sin embargo reproduce un prejuicio gigantesco, ¿no? Que es el prejuicio racial. Y después la cosa vinculada con el comunismo. Cuando va a la Unión Soviética, todo es gris, todos están vestidos igual, toda una luz tenue. Que es la imagen que Occidente se hizo en la Unión Soviética, ¿no? Y en los años, eso ya son los años 60, 70, en la Unión Soviética había tanta joda como en cualquier parte del mundo. Y los jóvenes eran jóvenes que gritaban y que escuchaban música y rock y salían. Cuando se muestra en Estados Unidos el campeonato de ajedrez, están todos los pibes, los jóvenes, a una fiesta. En la Unión Soviética no hay nada de eso. Se sigue reproduciendo lo mismo, ¿no? Y fíjense qué curioso. Que la serie termina mostrando, porque lo dicen, que hay una muy buena ajedrecista rusa, pero que nunca pudo competir contra varones. Pero ella sí compite con varones, algo que ni siquiera fue cierto. Pero la representación pone esta idea de que en Occidente la mujer sí podría hacer eso. Cuando tal vez en esa época, mientras duró la Unión Soviética, la relación de hombres y mujeres en la Unión Soviética respecto de Occidente era completamente distinta. Y se podría decir que estaba en mucho mejor condiciones la mujer en el mundo comunista, e incluso en los peores países comunistas, los más conservadores como Polonia, algunos países del este, que en Occidente. Le voy a dar algunos, si a alguno le interesa este tema, si bien hay un montón para hablar, un muy buen libro es este que yo alguna vez les mostré, que es ¿Por qué las mujeres, por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? De Kristen Godse. No solo más respetadas, Dolores, había igualdad respecto de lo económico, que este es el argumento de este libro. Entonces, claro, como había igualdad respecto a lo económico, la relación sexual entre un hombre y una mujer no estaba mediada por la dependencia económica. Entonces, la gente disfrutaba más, porque la mujer no tenía que tener sexo con su marido porque después el tipo le va a comprar la cartera, le compra el auto, lo que fuera. Que es lo que pasa en el modelo burgués occidental, ¿no? La serie se llama Gambito de Dama, creo que es.
Creo que se llama así. Búsquenla. Está ahí entre las que están mostrando ahora. Miren, entre 1979 y 1989, en la URSS el porcentaje de mujeres que trabajaban como especialistas técnicas y en ingeniería, especialistas técnicas e ingeniería, un mundo más masculino que ese, se incrementó, miren, del 79 al 89, se incrementó del 48% al 50%. Es decir, en el 89 exactamente la mitad de los ingenieros eran varones y la mitad eran mujeres. En el trabajo. En el trabajo. A mí me parece fantástico, no sé. Bien. Bueno, tenía muchas más cosas para decirles, pero no voy a llegar. Y el planteo que hace, hay una cosa fantástica. Sí, es muy bueno. Pero más bueno todavía es esto, miren, Miren esto. Miren esto. En 1990, otro estudio en el que se comparaban las actitudes sexuales de la juventud del este y del oeste en Alemania, en el 90, determinó que las preferencias de los hombres y las mujeres en la República Democrática Alemana estaban más sincronizadas entre sí que las de los hombres y mujeres en la federal, ¿no? Es decir, las actitudes sexuales en la Alemania comunista estaban más sincronizadas entre hombres y mujeres. Así, un sondeo señalaba que el 73 y el 74% de alemanas y alemanes orientales, comunistas, respectivamente deseaban contraer matrimonio. Sin embargo, en Alemania Occidental esas cifras eran del 71 al 57% para mujeres y hombres respectivamente. Otra encuesta distinta sobre experiencias sexuales desveló niveles mucho más elevados de disfrute sensual según las propias encuestadas entre las alemanas del este. Es decir, cuando se encuesta, las mujeres dicen que las mujeres disfrutan más de la sexualidad en la Alemania comunista que en la capitalista. Miren esto, dice, esperemos, que hay un dato que es bastante gracioso, pero que es muy significativo. No lo tengo acá. Que dice el porcentaje, que era un porcentaje mucho más alto de mujeres en la Alemania comunista que llegaban al orgasmo, ¿no? Respecto de las mujeres en la Alemania occidental. Y que después cuando se unió a la Alemania, los hombres de la Alemania capitalista le terminaban teniendo miedo a las mujeres que venían de la Alemania, porque eran mucho más liberales sexualmente, ¿no? Entonces, aunque por supuesto estas sociedades siguieron teniendo un montón de estructuras patriarcales y la familia siguió siendo muy conservadora, al mismo tiempo convivió con una especie de contradicción en donde la mujer podía ocupar los mismos cargos que los hombres, ¿no? Después, por otras razones, no terminaban ocupando en todos lados. En algunas áreas, absolutamente. En el ejército, por ejemplo, había un montón de mujeres, ¿no? Ellas eran las que estaban a cargo de un montón de hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, aviadoras, francotiradoras, las que eran las comisarias, por ejemplo, ¿no? Eran mujeres que iban a la guerra, como los hombres. En las fábricas, ¿no? En cargos políticos, aunque en la jerarquía después eran pocas las mujeres que llegaban a los cargos más jerárquicos, en los cargos intermedios sí. En Argentina con Eva Perón en la política. Bueno, no sé, podemos discutir, Constanza, si con Eva Perón pasó lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que esta igualdad en la independencia económica, porque la clave es eso. Y en Argentina el peronismo no dejó de reproducir relaciones de género algo conservadoras, ¿no? Pero bueno, es para discutirlo también, ¿no? Pero claramente, no sé, el derecho al voto, un montón de cosas que sí mejoraron la condición femenina, ¿no? Pero acá hay algo que tiene que ver con algo que al desmontar la clase, al desmontar la propiedad privada, se desmonta mucho, no todo, se desmonta mucho de lo que eran las relaciones patriarcales. Entonces hay un montón de elementos que desaparecen. Después hay otros que se mantienen que no tienen que ver con el capitalismo propiamente, ¿no? Y bueno, les quería hablar de una marxista muy importante de la Revolución Rusa, que es Alexandra Kollontai, pero me quedé sin tiempo. Así que en otra vida les explicaré lo que decía esta Kollontai en la Revolución Rusa, en 1917, respecto de la igualdad de las mujeres, ¿no? Que es una cosa fantástica lo que dice. Pero no tenemos más tiempo.